Y bien, hermanos, yo espero que les pase lo mismo que a mí. Y si les preguntaran si tienen un pasaje preferido de la Biblia, ustedes digan que pues no, ¿verdad? Porque en realidad toda la Biblia es hermosa, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es impactante. Y les decía que ojalá les pase como a mí, porque me toca estudiar un pasaje, o lo estoy estudiando independientemente de predicarlo, y capta uno la profundidad, la grandeza del pasaje, y dicen, wow, qué pasaje tan importante, ¿verdad? Tan impresionante, tan impactante. Y después pasa uno a otro pasaje y resulta lo mismo, ¿verdad? Y así es. Entonces, bueno, esta semana, sin duda que Juan 17 fue un pasaje que me impactó demasiado. Es un pasaje muy, muy especial. Y es especial, ahorita les voy a decir por qué. Los evangelios, ustedes lo saben, los evangelios nos dan cuenta de cómo el Señor Jesucristo dedicaba mucho tiempo a la oración. Oraba mucho, mucho el Señor Jesús. Y algunos textos, algunos, no todos los que hablan de esto, miren, son los siguientes. Marcos 1:35, por ejemplo, este texto nos dice que el Señor Jesús se levantó muy de mañana, estando muy oscuro, y se fue al monte a orar. Él fue a orar cuando un día antes había estado muy ocupado todo el día y había muy noche, se había estado ocupando de sanar a muchos enfermos. Sin embargo, al otro día se levantó muy de mañana para ir a orar, y eso nos dice simplemente Marcos 1:35. Lucas 6:12, por ejemplo, nos dice que el Señor Jesús oró toda la noche. Y después dice que bajó del monte y eligió a los 12 apóstoles. Es decir, antes de cualquier decisión importante, muy importante, el Señor Jesucristo dedicó tiempo a la oración. Y esta vez oró toda la noche. Marcos 6:46 dice que Él se retiró al monte para orar solo. Y esto lo hizo, si vamos también al pasaje de Juan 6, esto es en la alimentación de los 5,000. Después de que Él alimentó a aquella gran multitud, hizo aquel gran milagro, se retiró al monte para orar solo. Y esto porque pues la gente lo quería hacer rey. No es que no lo fuera, Él lo era. Sin embargo, la gente no estaba entendiendo y no lo quería hacer rey por los motivos correctos, ¿verdad? Entonces mejor Él prefirió apartarse, y para todo esto se puso a orar. Lucas 22:41 y sus pasajes paralelos de Mateo y de Marcos, que nos registran los momentos de la oración en el huerto de Getsemaní. El momento sin duda más difícil del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y en esos momentos de angustia, el Señor Jesucristo oró. Ahora, en estos pasajes de la oración en Getsemaní, bueno, si se acuerdan, dicen que oró en 3 ocasiones y por 1 hora. Es decir, oró 3 horas. Sin embargo, la oración que registran los evangelios solamente está contenida en un versículo. ¿Sí se acuerdan de este detalle? Un versículo. ¿A poco eso nada más oró en 1 hora, verdad? No sabemos qué más dijo. Pero, hermanos, vean Juan 17, que es lo que tienen abierto, y vean cómo empieza diciendo: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre. Es decir, el Señor otra vez va a orar. Una vez más tenemos registrada la oración del Señor Jesucristo. Pero ahora, lo impresionante, hermanos, por decir cómo es impactante este pasaje, porque ahora sí, Juan 17 nos está registrando el contenido de la oración del Señor Jesús, cosa que los demás pasajes no hacen. Y hermanos, esto es impactante. El Señor ha permitido, nos ha dejado plasmado ahí, nos da la oportunidad de saber, por lo menos en una ocasión, lo que el Señor Jesús le dijo a su Padre. ¿Qué es lo que Él oraba? ¿Qué es lo que Él le decía? Y todavía, hermanos, de verdad esto me lleva a pensar todavía mucho más. Lo más impresionante es que, hermanos, podemos entender, aunque sea en lo mínimo, podemos tener más bien ahí, aunque sea en lo más mínimo, un poquito de la comunicación que puede haber entre 2 de las 3 personas de la Trinidad. ¿No les parece esto impactante? Lo que el Señor Jesús le está diciendo al Padre, y nosotros lo podemos ver.
Pero en esta ocasión, hermanos, el Señor Jesús ora por un grupo de hombres al que identifica como los suyos. Él va a orar por los suyos. Vean, y pongan atención, pongan su vista en los versículos que les voy diciendo, vean lo que les quiero hacer notar, pero ya no vuelvan a leer, no se sigan leyendo, ¿verdad? Para que no pierdan la explicación que les quiero dar. Miren, el verso 2 de Juan 17 dice que el Señor Jesús había recibido del Padre la potestad de dar vida eterna, y que Él había dado vida eterna a todos los que el Padre le había dado. Si el Padre se los había dado, entonces ya eran ¿qué? Suyos. Eran los suyos. A los suyos les dio vida eterna. Versículo 3. La vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Recuerden que la palabra conocer en el lenguaje bíblico, en el Nuevo Testamento, no significa un conocimiento intelectual meramente, sino implica una relación, algo que se conoce por relacionarse con. Entonces, hermanos, aquellos que pertenecían al Señor, a quien les había dado vida eterna, habían entrado en una relación personal con el Padre y con el Hijo. Verso 6. El Señor Jesucristo había recibido palabras del Padre. Había recibido un mensaje del Padre. Y esas palabras que había recibido, dice que Él las había manifestado a aquellos hombres que le habían sido dados. El Señor Jesucristo dio las palabras de Dios a los suyos. Y el verso 8 dice que esas palabras que el Señor le había dado a los suyos, ellos, los suyos, las habían recibido, las habían entendido y las habían creído. Eso hicieron. Es decir, estos hombres que el Padre le había dado al Hijo habían creído en el Señor Jesucristo, habían recibido la vida eterna y habían entrado en una nueva relación con el Padre y el Hijo. ¿Qué es esto? Nuevo nacimiento. ¿Qué es de lo que hemos estado predicando en los últimos domingos? Es donde hemos colocado, ¿se acuerdan? El marco de todas las predicaciones. Nuevas relaciones con todo, con Dios, con el mundo, basados en el nuevo nacimiento. ¿Qué pasó aquí? Nuevo nacimiento. Versículo 9. Y ahora el Señor Jesucristo dice que ora por ellos, ora por los suyos. Yo ruego por ellos. Y enfáticamente, ¿qué dice a continuación? ¿Ya lo vieron? No ruego por el mundo. El Señor Jesús no está orando, no está pidiendo por el mundo. Está orando por los suyos. Hermanos, es claro que Juan 17 es la oración del Señor por los suyos. Ahora, creo que a veces inconscientemente, cada que oímos oración, estamos pensando en ¿qué? En pedir, ¿no? Hay que orar, implica peticiones. Y bueno, si bien es cierto que en esta oración del Señor, aquí en Juan 17, encontramos peticiones, ¿saben? También vamos a encontrar declaraciones expresas del Señor acerca de los suyos. Hermanos, en este día vamos a centrarnos principalmente en los versículos 6 al 19, los versículos que ya leímos, acabamos de leer. Y quiero que pongamos atención en algunas cosas. Miren, confirmamos que el Señor en esta oración hace alusión a los suyos. Se refiere a ellos de diferentes maneras. De diferentes maneras hace alusión a ellos y hace alusión en cada uno de los 14 versículos. Del 6 al 19, en cada versículo
habla de ellos, de los suyos, de los que tú me diste. Los llama de diferentes maneras, pero está orando por los suyos. Y la segunda cosa, que yo espero que se hayan dado cuenta, el Señor menciona al mundo 14 veces. ¿Lo notaron? A lo mejor no las contaron, pero ¿lo notaron? El mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo, y el mundo. 14 veces. Digo, espero que lo hayan notado porque salta a la vista, ¿no? Lo estuvimos leyendo y encontramos mundo, 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 mundo. 14 veces habla del mundo. Entonces, hermanos, en este pasaje encontramos lo que el Señor dice expresamente de los suyos en relación al mundo. Y lo que pide por ellos para su relación con el mundo. Hermanos, otra cosa que quiero que tomen en cuenta antes de entrar a ver rápidamente algunos puntos del pasaje, es que, hermanos, estamos ante las palabras directas del Señor Jesucristo mismo. Entendemos, porque es una verdad, así lo es, así lo creemos, toda la Biblia es palabra de Dios, toda la Biblia es palabra de Dios. Pero hay algunas veces donde se encuentran registradas las palabras directas de Dios. Y en este pasaje estamos encontrando las palabras directas del Señor Jesucristo. Si alguno de ustedes tiene esas Biblias que dicen que, como dicen, las palabras del Señor en rojo, ¿sí verdad que hay unas Biblias así? Bueno, si alguien tiene de esas se va a dar cuenta que Juan capítulo 17 está todito en rojo. Son las palabras expresas del Señor mismo y por lo tanto, hay que tomarlas autoritativamente, sin chistar, sin buscarle que a lo mejor, o a ver si lo voy a pensar, o a ver si, sin chistar. Lo dijo el Señor y se deben tomar autoritativamente. Y entonces hay que poner mucha atención en lo que el Señor Jesucristo dice de los suyos en relación al mundo. Y poner mucha atención en lo que el Señor pide en oración para los suyos mientras están en el mundo. Por eso, hermanos, es que el título de la predicación, aunque un poquito largo, es la oración del Señor por los suyos en relación al mundo. Vamos a considerar algunas cosas de estos versículos. Lo que el Señor Jesús dice acerca de los suyos. Lo primero que dice es que eran del mundo. Eran del mundo. Vean el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Aquellos hombres que el Padre había dado al Hijo para otorgarles vida eterna, estaban en el mundo. Y por lo tanto, eran del mundo. Había una relación completa, perfecta con el mundo. Era natural, porque eran del mundo. No tenían relación con Dios, no tenían relación con el Señor Jesucristo. Eran del mundo. Segunda cosa, habían recibido el nuevo nacimiento. Ya lo dijimos, repitámoslo, versículo 8. Les había dado las palabras que el Señor había recibido de su Padre. Y ellos las recibieron, las entendieron y las creyeron. Creer en Cristo les otorgaba la vida eterna. Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ellos habían pasado de muerte a vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y otra vez lo que ya dijimos hace ratito. ¿Qué es esto? Nuevo nacimiento. Habían nacido de nuevo. Entonces, por haber nacido de nuevo, habían dejado de ser del mundo. Eran del mundo, nacieron de nuevo,
dejaron de ser del mundo. Habían entrado en una nueva relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Y por eso es que ellos habían dejado de ser del mundo. Y enfáticamente en 2 versículos que le tocó leer a las damas en este momento, el Señor lo dice enfáticamente, versos 14 y 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 16, las mismitas palabras. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermanos, ¿qué significaba esto? Significaba que ya no tenían ninguna relación con el mundo, ninguna. Y ahora, porque ya no tenían relación con el mundo, porque ya eran del Padre, o ya eran del Señor Jesucristo, serían rechazados por el mundo. Vean el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Además de que el Señor Jesucristo lo está diciendo enfáticamente aquí, el Señor también ya se los había dicho a ellos. Capítulo 15 de Juan, verso 19, dice: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero ya no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Ya el Señor se los había dicho. Ustedes ya son míos, entonces el mundo los aborrece. Y la siguiente declaración del Señor Jesucristo es que a pesar de que el mundo los aborrecería o los estaba aborreciendo, ellos deberían permanecer en el mundo. El Señor se iba, pero los suyos se quedaban. Vean el verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Ya eran suyos, pero la voluntad del Señor era que los suyos se quedaran en el mundo, aunque Él se fuera. Y evidentemente, permanecer en el mundo, en un mundo contrario a Jesucristo, en un mundo contrario a ellos mismos, les iba a causar muchas complicaciones. No iba a ser nada fácil, iba a ser algo muy difícil. Y por eso el Señor Jesucristo ora por ellos. Hasta ahora, declaraciones del Señor de los suyos respecto del mundo. Y ahora ora por ellos. Y el Señor pide 4 cosas. Una, que fueran guardados por el Padre. Verso 11. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Eso ya es una petición. El Señor pidió que fueran guardados por el Padre. ¿Guardados de qué? Que fueran guardados de no perderse. Dejándose seducir por el mundo, como había sucedido con Judas. Vean el verso 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Por eso, Padre, como ya me voy y yo ya no los voy a poder guardar, yo te pido, Padre, que los guardes tú. ¿Para qué? Para que no se pierdan. Para que no se pierdan. Segunda cosa que el Señor pide por los suyos: que no fueran quitados del mundo. Verso 15, primera parte. No ruego que los quites del mundo. A ver, si iban a ser aborrecidos por el mundo y el Señor ya se iba de este mundo, ¿por qué no se los llevaba de una vez? ¿Por qué? Iba a ser mejor para ellos, sin duda. Bueno, no lo hizo porque tenía un propósito específico para ellos, que vamos a ver a continuación. Pero esto, hermanos, de que ellos se iban a quedar, también se los había dicho. Los capítulos 13 al 16 de Juan
nos describen, contienen todo el discurso del Señor Jesús para los suyos en aquella noche cuando instituyó la última cena, el nuevo pacto. Y Él les habló mucho acerca de lo que les iba a pasar y de que ellos se iban a tener que quedar allí. La tercera cosa que pide el Señor es que fueran guardados del maligno. Verso 15, que fueran guardados del maligno. Primero dijo, no ruego que los guardes del mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Bueno, nuestra Biblia dice del mal, pero una mejor traducción de la palabra sería del maligno. De hecho, así traducen las versiones en español más recientes. Si tienen la NBI, por ejemplo, y otras, ya no dicen del mal, sino del maligno. Miren, como los suyos iban a quedarse en un mundo dominado por Satanás, dominado por el maligno, el Señor pide que los guarde de él. ¿Por qué? Porque iban a ser atacados por el maligno. Porque su vida de permanencia en él, de comunión con él, estaba ahí en riesgo. Entonces necesitaban ser fortalecidos por el Padre. Guárdalos del maligno, no del mal, ¿verdad? No del mal. ¿Se acuerdan de lo que se nos dijo la semana pasada en este detalle pequeño de esto? O sea, esto no tiene que ver con, bueno, guárdalos del mal. Bueno, entonces que no me asalten, que no me pase nada, que no tenga accidentes, que no me falte trabajo, que no me falte comida. No, eso no tiene que ver, ¿eh? No lean así el versículo, guárdanos del mal y piensen que no les va a pasar nada, porque el Señor se va refiriendo a eso. Guárdalos del maligno, porque ellos iban a quedar en un mundo dominado por Satanás. Guárdalos del maligno. La cuarta cosa que pide el Señor, verso 17, es que fueran santificados en la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y él de inmediato dice, tu palabra es la verdad. Santifícalos, Padre, santifícalos en tu palabra. Santificados significa apartados, apartados. Y aquí específicamente apartados para Dios. El Señor pide que la palabra de Dios, por medio de la cual los suyos habían nacido de nuevo, siguiera obrando en sus vidas para que también a través de ella ellos siguieran siendo apartados para Dios, para que se mantuvieran apartados para Dios. Ellos necesitaban seguir creciendo en santidad. ¿Cómo lo iban a hacer? A través de la palabra de Dios. Hermanos, pongamos atención en las características de lo que el Señor pide para los suyos mientras permanezcan en la tierra. Que fueran guardados por el Padre, que no fueran quitados del mundo, que fueran guardados del maligno y que fueran santificados en la palabra de Dios. ¿Estas peticiones se parecen a lo que muchos cristianos piden hoy para sus vidas mientras están en el mundo? ¿Se parecen? Y bueno, la voluntad del Señor era que los suyos permanecieran en este mundo a pesar de ser aborrecidos, y por eso había orado de la manera que acabamos de mencionar, porque tenía un propósito específico. Verso 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Todo esto porque yo los mando al mundo. El Padre había enviado al Hijo al mundo. ¿Para qué? Para proclamar las buenas nuevas de salvación, para proclamar el arrepentimiento, para proclamar la salvación por la fe en su nombre. Y evidentemente, Él mismo era el encargado de consumar ese plan de salvación a través de su muerte en la cruz y a través de su resurrección. A eso lo había enviado el Padre, a cumplir el plan de salvación y a proclamar. ¿Y ahora qué hacía el Señor? Enviar a los suyos al mundo. ¿A qué?
¿A que murieran por la salvación del mundo? Bueno, definitivamente no, ¿verdad? Eso era imposible. Pero sí tenían una encomienda. ¿Cuál? Proclamar ese mensaje de salvación en el nombre del Señor Jesús. ¿Ellos iban a morir? Sí. Sí murieron. Dieron sus vidas con tal de proclamar ese mensaje de salvación. Resumen, ese grupo de los que eran del Señor y por los cuales oraba, eran aquellos 11 apóstoles que permanecían con él aquella noche. ¿Cuál noche? La noche en la que el Señor iba a ser entregado, para que al día siguiente fuera crucificado y 3 días después resucitara de los muertos. Aquellos 11 eran los que estaban incluidos en su oración. ¿Por qué 11? Porque Judas se había perdido. Y ellos, aquellos 11, habían sido sacados del mundo por la palabra que el Señor les había transmitido, en la cual ellos habían creído, para romper cualquier relación con el mundo. Sin embargo, a pesar de ser aborrecidos por el mundo, debían permanecer en el mundo porque eran enviados al mundo para proclamar las buenas nuevas de salvación. Esta, hermanos, era la situación de aquellos 11 apóstoles. Y él oró no para librarlos del mundo, sino para que recibieran lo que realmente necesitaban mientras permanecían en este mundo totalmente hostil al Señor Jesucristo y totalmente hostil a ellos, para cumplir el propósito por el cual habían sido escogidos. Para eso los dejo. Muy bien, podemos decir, está bien, esto era el propósito y esto es lo que el Señor dijo de sus apóstoles. ¿Y nosotros? Bueno, esto que acabamos de ver, hermanos, aplica totalmente a nosotros, porque nosotros estábamos incluidos. Vean el verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor no solo oró por los 11 apóstoles, oró también por los que habían de creer en Él, en el Señor Jesús, por la palabra de los apóstoles. ¿Se dan cuenta que el proceso es el mismo? ¿Cómo llegaron a ser suyos? Porque recibieron la palabra y creyeron en ella. Los apóstoles empezaron a predicar a aquella primera generación de cristianos. ¿Qué le predicaron? La palabra que a su vez habían recibido del Señor Jesucristo. Y aquellos creyeron. Y entonces recibieron vida eterna. Y entonces entraron en una nueva relación con Dios y con Jesucristo. Y ese mismo mensaje ha sido predicado de generación en generación. Y ha producido exactamente los mismos resultados. Y hoy, 2000 años después, el mismo mensaje ha llegado a nosotros. Y esa palabra del Señor la recibimos, y la entendimos, y la creímos. Y por eso recibimos la vida eterna. Hemos nacido de nuevo, y entonces eso implica que hemos entrado en una nueva relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Y por eso, cada una de las cosas que vimos aplica a nosotros igualmente. Éramos del mundo. ¿Se acuerdan de la definición de mundo que se nos dio la semana pasada? El mundo es todo ese sistema que está integrado por personas, por cosas, por pensamientos, por filosofías, por prácticas. Todo ese sistema integrado por esto, pero que está dominado por Satanás y que por lo mismo se opone a Dios
es contrario a Dios y nada tiene que ver con Dios. El mundo es todo el sistema que se opone a Dios. Y de allí éramos. No teníamos nada que ver con Dios. No teníamos ninguna relación con Dios. Éramos del mundo. Pero Dios, en su misericordia, nos hizo nacer de nuevo y fuimos sacados de entre todo este sistema mundano contrario a Dios. Y ahora escúchenlo bien, hermanos, escúchenlo bien. Como hemos nacido de nuevo, nosotros ya no somos del mundo. ¿Sí quedó claro? Ya no somos del mundo, porque ahora somos de Dios. Y ya no tenemos ninguna relación con el mundo. Por favor, no se olviden de eso. Pero cuando nacimos de nuevo, no fuimos llevados de inmediato de este mundo, ¿verdad? Si no, ya estuviéramos con el Señor hace un buen tiempo. Pero no, aún permanecemos en este mundo. Y por ser hijos de Dios, el mundo nos aborrece. Y lo va a estar manifestando en todo tiempo y de diferentes maneras. Por eso, la oración del Señor, registrada allí en Juan 17, también nos alcanza. Él pidió por nosotros, para que recibiéramos lo que necesitamos mientras estamos en este mundo. Y todo esto porque el propósito es el mismo. Estamos en este mundo y somos ahora enviados al mundo para predicar el Evangelio de salvación. Hermanos, esta es la única forma en la que nosotros podemos y debemos tener relación con el mundo, no otra. Solamente relacionarnos con ellos para predicarle el Evangelio. Estamos en el mundo, pero no para amalgamarnos con el mundo, sino para predicarles la salvación. Miren, dijimos que lo que encontramos en Juan 17 son las aseveraciones puntuales del Señor Jesucristo y las peticiones que Él hizo por nosotros acerca de nuestra relación con el mundo. Lo que Él dijo de nuestra relación con el mundo y lo que Él pidió para relacionarnos con el mundo. Y por ser palabras del Señor, no podemos rebajarlas ni en lo más mínimo. Son palabras absolutas, autoritativas. Y hermanos, la perspectiva del Señor es que nuestra relación con el mundo simplemente ya no existe. Entiéndelo, hermano. Ya no tenemos relación con el mundo. Por eso es que no podemos mezclarnos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos mezclarnos con el mundo. Porque cuando nosotros pretendemos mezclarnos con el mundo, es como lo siguiente. ¿Sí se ve qué es esto? Agua. Nuestro patrocinador es sabrosa. Ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Si echamos, esto es el mundo y estos somos nosotros. Estamos en el mundo, pero por más que se mueva el asunto, nosotros no podemos mezclarnos con el mundo.
así debemos ser. ¿Se entiende esto? Pero mis hermanos, mientras nosotros no tomemos las palabras del Señor en su justa, total y perfecta dimensión, mientras no le hagamos caso a esas palabras del Señor que nos dice: tú ya no eres del mundo, tú no tienes ninguna relación con el mundo. ¿Saben qué estamos haciendo? Nos estamos coqueteando peligrosamente con el mundo. Queremos cristianizar las cosas del mundo para justificar que las podemos hacer. Y estaremos orando para que tengamos éxito y nos vaya bien en las cosas que al mundo le parecen que están bien. Eso es lo que hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, me dijeron que esto era pintura vegetal. En vez de ser aceite, somos esto. ¿Se nota el tono fuerte del verde? ¿Sí se nota? Otra vez, aquí está el mundo. Pero en vez de ser aceite y estar sin mezclarnos, ahora pretendemos y ahora sí, ¿verdad? Ahora sí nos mezclamos. Pero lo primero que quiero que noten es, ¿ven el tono de verde tan oscuro de aquí? Cuando empezamos a mezclarnos con el mundo, de entrada, ¿qué pasó? El color disminuyó, se empieza a degradar. Y ahorita van a ver qué otra cosa sucede. ¿Por qué fallamos? ¿Por qué fallamos? Porque el mundo es sutilmente engañoso y mentiroso, como lo es el diablo. Y el diablo lo controla. Y el diablo te dice, y el mundo te dice: oye, pero pues, ¿qué tiene eso de malo? Oye, no seas exagerado, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Te empiezas a mezclar con el mundo. Porque el mundo es mentiroso y el mundo es sutil. Y porque desconocemos la palabra. La palabra mediante la cual fuimos hechos de nuevo, mediante la cual fuimos regenerados, mediante la cual nacimos, pero también mediante la cual nosotros necesitamos seguir siendo santificados. Es decir, mediante el conocimiento de la palabra, nosotros tenemos que ir apartándonos del mundo y no lo hacemos. Porque no conocemos la palabra y porque el mundo es sutil, nosotros, en vez de ser aceite, somos pintura vegetal. Déjenme mencionarles algunos ejemplos. El tiempo no nos da para explicarlos todos ni para señalarlos todos. Es más, ni siquiera los alcanzo a mencionar los que traigo aquí. Pero sin duda que en un futuro, muchos de estos puntos los tomaremos para una predicación específica de cada uno de ellos. Pero por lo pronto solamente señalaré algunos donde nos vamos a dar cuenta cuando nosotros no nos estamos apartando del mundo, sino que nos estamos amalgamando con el mundo. Y yo sé que algunos van a empezar a brincar en su lugar y van a respingar y hasta a lo mejor se van a enojar. Ya lo sé. Pero hermano, quiero que lo medites. Quiero que lo medites. Miren, cuando nos mezclamos con el mundo, es cuando no nos queremos ver ni oír mal con el mundo. Oye, hay que hacer esto. No, pero ¿cómo crees? No, la Biblia dice que no, ¿cómo crees? El Señor no quiere. Híjole, pero si yo lo hago, si yo digo esto, si yo hago esto, oye, pues me van a ver mal, mi familia, que no es cristiana, mis compañeros de trabajo, me van a empezar a decir que soy un exagerado, que no me gusta convivir, y no, pues ¿cómo? Además tengo que predicar, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo decir? No, yo mejor. Entonces, cuando no queremos oírnos mal,
con el mundo, ni vernos mal con el mundo, empezamos a ceder. Y nos empezamos a ir. Y entonces el mundo pues ya no nos rechaza. Oye, qué buena onda estos cristianos, ¿no? Pues mira, hacen lo mismo. ¿Saben? Hay un familiar de una familia de esta iglesia que me dijo, dice, pues es que es lo mismo, ¿no? Él, como todo mundo, se declara católico. No lo es en realidad, pero bueno, el punto grave es que él dice que no encuentra ninguna diferencia entre ser cristiano y ser católico. Es 1 contra 8 cristianos en su casa. ¿Se dan cuenta de lo terrible del asunto? Lo terrible del asunto. Si el mundo nos ve bien, si el mundo no nos aborrece, si le caemos bien al mundo, hermanos, estamos fallando. Porque si recibimos la palabra, de manera natural el mundo nos va a aborrecer. Pero otro ejemplo nada más. Cuando pretendemos cristianizar algunas prácticas del mundo e intentamos argumentar que no tienen nada de malo para que nosotros los hagamos. Y bueno, un ejemplo son los famosos 15 años. Bueno, lo siento por quien todavía tenga hijas que estén en ese futuro, porque yo no sé qué van a tener que venir a decirnos para convencernos. ¿Por qué le quieren hacer 15 años a sus hijas? ¿Por qué? Hay que cristianizarlo. Oye, es que le quiero dar gracias a Dios. Le quiero dar gracias a Dios porque ya mi hija llegó a sus 15 años. Hermanos, vamos a hacer un culto, ¿verdad? Y bueno, pues hay que hacer un culto, lo cristianizamos. Oye, pues la misa. No, ¿cómo crees, no? El culto de 15 años. Aunque ya después, hermanos, pues gracias por venir, pero pues, vamos a tener ya la reunión, pero perdónenme, ya no puedo recibirlos a todos, ya no puedo. Entonces, gracias por haber venido al culto y ya. Y se van y allá se arma la fiesta. Y por lo menos, oye, pues es mi hija, son sus 15 años, ni modo que ni siquiera baile su vals con su papá. Así es de que ya saben. ¿Por qué quieren celebrarle 15 años con vals a sus hijas? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? El mundo. El mundo. Lo queremos cristianizar y lo queremos hacer. Ah, qué exagerado eres, ya sé que les va a molestar. Pero piénsenlo. ¿Por qué no a los 12? ¿Por qué no a los 14? ¿Por qué no a los 16? ¿Por qué no a los 18 o a los 20? ¿Por qué no? ¿Por qué a fuerzas a los 15? Porque esa es una costumbre del mundo. Y el pretexto es, quiero darle gracias a Dios. Pues le puedes dar gracias a Dios cualquier año, ¿no? Ah, no, pero tiene que ser en los 15. Y lo mismo pasa con la llegada de los Reyes Magos cada 6 de enero. Ay, ni modo que mis hijos, oye, ni modo que no les traigan nada a los reyes, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tiene de malo? Pues de entrada es una mentira, ¿no? Ya estamos como cristianos fomentando la mentira, ¿no? Pues ¿qué tiene de malo? Y lo mismo pasa con la rosca y los tamales. ¡Ah! ¿Qué tiene de malo un pancito? Nada más es aquí a nivel familiar. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué problema hay? Ah, eso sí, pero al que le toque el monito, perdón, el niño Dios, el día en la rosca, lo apuntamos porque el día 2 de febrero tiene que pagar los tamales. Y yo sé que ustedes lo hacen. Claro que lo hacen. Ah, qué exagerado eres, ¿qué tiene eso de malo? A ver si no, dentro de poquito o el próximo año, me salen con que ya pusieron también su altar a los muertos en su casa.
Al fin que no creen en eso, al fin que pues ya saben que los muertos no vienen, pero es una bonita tradición mexicana, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Y el próximo año hasta ponemos una aquí si quieren, ¿verdad? Y ponemos ahí la foto del hermano Cheque, y la foto del hermano Saúl, y la foto de, bueno, los más que ya se han partido. Pues ¿qué tiene de malo? ¿Saben qué están haciendo? Se están revolviendo con el mundo. Y qué bueno que ahorita no me paro allá, porque seguro que a la salida me darían unas patadas, por andarles diciendo esto. Pero esto es lo que están haciendo. ¿Y se dieron cuenta ya lo que pasó? Además de que el color se disminuyó. ¿Se alcanza a ver el sedimento? Y si le echamos más agüita, si le metemos más mundo, ¿qué va a pasar? Se va a terminar de diluir. Qué exagerado eres. ¿Y entonces qué hago? ¿Y sabes por qué preguntas? Porque quieres seguir haciendo lo que el mundo hace. Por eso. Y no es que en esencia eso sea malo en algunas cosas, sino el punto es que tú no te estás santificando con la palabra. Y tu relación con Dios, con Jesucristo, no es tan fuerte como para estar desligándote de todo lo que el mundo dice y hace. No estás siendo aceite, estás siendo pintura vegetal. Y si te enojas y repelas, es porque a lo mejor estás tan metido aquí que ya ni siquiera te das cuenta de que ahí estás y que te estás perdiendo en las costumbres del mundo. ¿Cuál debe ser nuestra relación con el mundo? Ninguna, ninguna. Si acaso estamos aquí y tenemos que relacionarnos, es para predicarles la palabra, pero no para revolvernos con ella. ¿Queda clara la enseñanza esta mañana, hermanos? No tenemos ninguna relación con el mundo, ninguna. ¿Y queda claro el ejemplo? ¿Queda clara la ilustración? Yo espero que de verdad hagamos caso de lo que el Señor dijo. No son del mundo. No, lo dijo el Señor. Ya no le busquen. Dios les bendiga.